Damos con esto por inaugurada esta 11ª jornada de divulgación, 50 horas de Einstein en Zaragoza, y comenzaremos ya las primeras charlas. Vamos a tener 3 en esta tarde. No sé si está ya preparado para iniciar la primera. El primer ponente va a ser Julián Casanova. Gracias. Buenas tardes, buenos días, Julián. Hola, buenos días. ¿Me oyes, verdad? Para bueno, mí, buenas tardes. Sí. Bueno, es un placer presentar a nuestro primer invitado en esta tarde, Julián Casanova. Julián es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y es profesor visitante en la Universidad Central Europea de Budapest. Actualmente está de investigador distinguido en la Universidad de Michigan. Ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades europeas en Londres, Budapest y Viena, en universidades estadounidenses y en universidades latinoamericanas. De su amplia trayectoria como autor podemos destacar los siguientes trabajos: La historia social y los historiadores, De la calle al frente, el anarcosindicalismo en España, 1931-1939, publicado también en inglés. La Iglesia de Franco, República y Guerra Civil, edición también en inglés. Europa contra Europa, 1914-1945. España partida en dos, breve historia de la Guerra Civil Española, original en inglés y editado también en turco y en árabe. Es autor, junto con Carlos Gil Andrés, de Historia de España en el siglo XX. Los últimos libros, La venganza de los siervos, Rusia, 1917, y Una violencia indómita, el siglo XX europeo. Como editor, 40 años con Franco. Además, Julián es miembro del Consejo de Redacción de varias revistas científicas. Ha colaborado en la selección y presentación para Televisión Española de 8 programas de documentales que fueron rodados y realizados durante la Guerra Civil Española con el título La guerra filmada. Ha sido también asesor histórico de la película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Julián Casanova, como podemos ver, tiene su propio canal de YouTube. Utiliza redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como medio para divulgar y compartir conferencias, vídeos, entrevistas, siempre relacionados con la historia y, como él mismo nos indica, con 3 hilos conductores: una lectura crítica del pasado, pensamiento analítico y comunicar con precisión. En resumen, un viaje al pasado que conecta con el presente. Va siempre dirigido a un público interesado por la historia, pero en especial a estudiantes, tanto de enseñanzas medias como de universidad. Julián es un investigador que estudia la historia con rigor y profesionalidad. Dentro de este programa de actividades que conmemora estos 2 días de Einstein en Zaragoza, Julián nos va a presentar la charla Europa y España en 1923, contextualización histórica, socioeconómica y política. Muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos, por dedicarnos unos minutos de tu tiempo, y estoy segura de que vamos a disfrutar a continuación con tu exposición. Gracias, Julián. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Buenas tardes allí en Zaragoza, todavía buenos días en Michigan. Ya sé que ahí estáis de verano, pero para que veáis, yo estoy en medio de la enésima nevada de este marzo, ya no solo del invierno, sino de marzo. Y es un placer, primero, ver cómo me ha presentado Carmen Varas, con la que creo que mantengo una relación desde que fui becario de investigación de la Universidad de Zaragoza hace ya muchísimos años, ¿no? Y es también un placer que me hayan invitado a estar hoy con científicos. Yo estuve en el año 2018-2019 como miembro del Institute for Advanced Study de Princeton. Para mí un sitio extraordinario. Es la primera vez que he estado en muchas universidades dando clases del mundo, pero es la primera vez que tuve la oportunidad de convivir, porque se convivía, de hablar, de escuchar a algunos de los mejores matemáticos, astrofísicos, químicos y físicos del mundo y aprender, ¿no? A mí me ha parecido siempre que tenemos muy poco contacto. Parece como que hay un área científica muy importante, muy potente en las universidades, las humanidades van por otro lado. Así que a mí cada vez que voy, que me invitan, como pasa también con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a difundir, a hablar, a debatir
sobre historia, pero también sobre la evolución de la ciencia, estoy encantado. Y esta es un poco la realidad de hoy, ¿no? Cuando estuve en el Institute for Advanced Study de Princeton, no solo compartí la biblioteca, el despacho y algunas de las cosas que tuvo allí Einstein, sino que también me interesé muchísimo por sus escritos, y entre ellos ese escrito que narra sus viajes entre los últimos meses de 1922 y que acaba en Zaragoza, Barcelona, acaba en Zaragoza, ¿no? Y es toda una sorpresa, evidentemente, ese viaje, y de ahí voy a partir para contextualizar el mundo en el que vivió Einstein cuando llegó a Zaragoza, dónde estaba España y dónde estaba Zaragoza en ese momento, y haré un epílogo de conexión con el presente, que me parece que es bastante significativo para lo que yo quiero plantear, ¿no? En realidad, en el momento en que Einstein sale de la República de Weimar, en 1922, él era ciudadano suizo, había estado en Suiza, había vuelto a Alemania. Habían caído los 4 grandes imperios continentales. El imperio alemán, el imperio ruso, además el imperio ruso había caído de forma estrepitosa a través de un proceso revolucionario que llevó primero al fin de la dinastía de los Romanov, pero unos meses después a la conquista del poder en nombre del proletariado por primera vez en la historia en un país tan importante como Rusia. Había caído el imperio austrohúngaro de los Habsburgo y había caído el imperio turco-otomano. Él viaja precisamente a Japón, que es un imperio emergente, que además va a ser un imperio en expansión, que va a crear unos problemas impresionantes en el mundo internacional, sobre todo después de la invasión de Manchuria y de la zona de China continental a partir de 1935. Viaja a Palestina, que es un reflejo de lo que es el único gran imperio que se queda intacto junto con Bélgica y Francia después del final de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, que tiene ahí un mandato en Palestina. En aquel momento Palestina era una cosa que no se sabía que iba a pasar. Unos años después estuvo en el centro del conflicto hasta la creación del Estado de Israel. Y Einstein después vino a España, ¿no? Todo ese momento de 1922-23, durante mucho tiempo, sobre todo desde Occidente, desde los países ganadores de la guerra, sobre todo Alemania, Gran Bretaña y Francia, se había planteado la idea que había habido una paz, un armisticio en noviembre del 18, que había acabado con esa guerra tan cruel de trincheras. Ayer se fallaron los Oscars, algunas de las películas que se premiaron, una de ellas fue la tercera versión que se hace de All Quiet on the Western Front, o lo que sería Sin novedad en el frente, la novela de Remarque, ¿no? Y habían transmitido la idea que después del armisticio y de la paz de París, pues hubo paz en Europa. Los historiadores en los últimos años, y mi libro La violencia indómita, una violencia indómita, es un libro que investigué en su última parte y empecé a escribir en el Institute for Advanced Study de Princeton. En este libro y en otros libros de la nueva historiografía hemos tratado de mostrar que la guerra no acabó en 1918, que la guerra no acabó con el armisticio. Y hubo 5 años hasta el Tratado de Lausanne, en el que hubo conflictos revolucionarios, contrarrevolucionarios, nacionalistas, étnicos, con decenas de miles de muertos todavía, por supuesto con una gran pandemia, la mal llamada, pero llamada siempre gripe española, y con los países derrotados, a la cabeza Alemania, no por su gobierno, sino por toda la oposición, con los países derrotados que no aceptan la derrota y que muchos de los excombatientes se van con armas a otros países a frenar la revolución. Con lo cual es una Europa convulsa en aquellos momentos, muy interesante para ver lo que ocurrió después. Casi todos los personajes que van a protagonizar la Segunda Guerra Mundial, desde la perspectiva de las potencias fascistas, son excombatientes de la primera o son retoños de los excombatientes de la primera, que han aceptado
un militarismo en el que tratan de mostrar que la paz esa fue impuesta y que hay que revertir el orden internacional. En aquel momento el paradigma no era Hitler todavía, estaba por ejemplo también D'Annunzio en Italia, Mussolini, pero Hitler se convirtió en el paradigma, por supuesto, después de la llegada al poder en 1933. Pero es también una Europa de esperanzas. Es la primera vez que se crean repúblicas democráticas, el paradigma sería Weimar, que otorga por primera vez el voto masculino y femenino, por primera vez en la historia en Europa. Solo Finlandia lo había concedido en 1906, un país pequeñito que además había estado dependiente hasta 1917 del Imperio ruso. Y antes de 1918 solo había habido voto de las mujeres, solo en un país muy pequeño a finales del siglo XIX llamado Nueva Zelanda, en Australia y en Finlandia. Estas repúblicas, después acabará la española en este mismo proceso, proporcionaron el voto masculino y femenino por primera vez, establecieron parlamentos democráticos, trataron de frenar la corrupción, trataron de frenar el fraude en las elecciones y, por supuesto, en el caso de Alemania, que es donde se mueve Einstein, hubo una edad de oro de la cultura, de la ciencia, del cine, de las artes, que algunos han dicho fue cultural, fue una edad de oro cultural, pero los primeros que se aproximaron, sobre todo Peter Gay, los primeros que se aproximaron a esta edad cultural ya advirtieron que aunque políticamente la República de Weimar nunca se puede meter en el mismo nivel de edad de oro que la parte cultural, comparado con lo que vino después, la barbarie, el holocausto, las políticas de exterminio, las limpiezas étnicas, la República de Weimar fue un paraíso, comparado con todo lo que pasó a partir de 1933 y sobre todo a partir de 1939. Esto es lo que se está revisando en los últimos años y cuando Einstein llegó a España, en España había un momento de crisis política y social también profundo. España no había participado en la Primera Guerra Mundial, pero España sí que tenía, después de la pérdida de las colonias del 98, había empezado un proceso de colonización en el norte de África y España tenía todavía en el 23 el eco fundamental de un gran desastre, el desastre de Anual, en el verano de 1922, donde habían muerto 10.000 soldados españoles. No tenemos un sin novedad en el frente de remarque, pero tenemos Imán de Sender, tenemos la forja de un rebelde de Arturo Barea, que reflejan claramente ese militarismo, el africanismo de los militares. Ahí ya, en 1920, 21, 22, están todos los africanistas que van a dar el golpe de Estado en julio de 1936, con Millán Astray, Franco, Mola a la cabeza. Es un momento también de crisis social y política por el conflicto fundamentalmente entre patronos y obreros representados en aquel tiempo en Cataluña y en Zaragoza más por el anarquismo que por el socialismo. Fíjense ustedes que dos días antes de llegar a Zaragoza, Einstein fue asesinado en Barcelona, Salvador Seguí, llamado el Noi del Sucre, que era posiblemente el anarcosindicalista más importante que tenía la sociedad industrial catalana. Y unos meses después, el 4 de junio de ese año, en Zaragoza, fue asesinado también por anarquistas el cardenal Soldevila. Sí que estamos en un momento de crisis profunda que va a acabar en septiembre de 1923, el 14 de septiembre, con el golpe de Estado de Primo de Rivera, que va a echar abajo el parlamentarismo y el sistema de la Restauración. El rey lo apoya, va a abrir una nueva dictadura en España, la primera dictadura moderna. Recuerdo que cuando Einstein llega a Zaragoza, ya está en el poder, que se ha consolidado el partido bolchevique en la Unión Soviética, y ya ha llegado al poder, todavía no con dictadura, pero como referente ya de toda la ultraderecha europea, de todos los perdedores de la guerra, de todos los que quieren cambiar Europa, de todos los que quieren derribar a la democracia, Benito Mussolini,
en octubre de 1922. Prácticamente el viaje de Einstein coincide con la llegada del fascismo como primer movimiento de masas de la historia al poder en Italia. Einstein había nacido en Alemania, como digo, había estado en anterioridad con Suiza, y acabaré, y es importante después reflejar cómo viajó a Estados Unidos en el año 1933 y ya se quedó allí. Me interesa mucho también un poco por conectar con todos estos científicos que están ahora en este congreso, estas jornadas en Zaragoza, reflejar qué era Zaragoza o qué había en Zaragoza cuando llegó Einstein aquel día del 12 de marzo de 1923 a las 3 de la tarde en la estación de ferrocarril procedente de Madrid. En una ciudad que tenía 140.000 habitantes en aquel momento. Zaragoza había llegado a 100.000 habitantes a principios del siglo XX. Eran pocas, 5 las ciudades que pasaban en aquel momento de 100.000 habitantes. Barcelona y Madrid habían llegado a 500.000 de habitantes a principios del siglo XX, para que vean un poco dónde estaba la demografía española comparada con Francia, pero sobre todo con Gran Bretaña, por ejemplo, que ya tenía ciudades de 500.000 de habitantes bastantes a mediados del siglo XIX con la industrialización. Luego el crecimiento de Zaragoza en 23 años ha sido unas 40.000 personas. Por supuesto, si se compara con el crecimiento de las macro-urbes que hay ahora, que pasan de 20 y 30 millones de habitantes, se verá que también ha habido una gran revolución demográfica. Y allí he recibido en la estación de Zaragoza por Ricardo Royo Villanova, un ilustre médico también relacionado con la política zaragozana, con el químico Antonio de Gregorio Roca Solano, que sustituyó después como rector a Royo Villanova, ¿no?, que era el rector de Unizar, y el alcalde Basilio Fernández Milagro. En las conferencias y en el salón del mercantil, del centro mercantil, del casino mercantil, donde después le ofrecieron una comida, se puede ver alguna de los mejores representantes de las good families, de las buenas familias de la Zaragoza de aquel tiempo. Allí se sumó Domingo Miral al día siguiente, Lorenzo Pardo, que estuvo ya en la primera conferencia, y también el director de Obras Públicas, el jefe provincial de Obras Públicas, Miguel Mantecón. Todos esos ilustres personajes que dan también fe de lo que es la potencia científica en la medicina, intelectual, en Zaragoza, van a sufrir una profunda división. Eran muy amigos muchos de ellos y van a sufrir una profunda división con la República y sobre todo a partir del golpe de Estado de 1936. No hay nada mejor que refleja eso que el que fue rector, Roca Solano, se convirtió después en uno de los principales instigadores de la depuración de científicos, de colegas en la Universidad de Zaragoza. No hay nada mejor que refleje eso que Miguel Mantecón, que su hijo fue gobernador general de Aragón durante la Guerra Civil, la República, se tuvo que ir al exilio, archivero, ya no volvió nunca, emparentado con algunas de las mejores familias de aquel momento de Zaragoza. Y a mí me parece que eso es bastante interesante para comprobar qué es lo que fue después España, qué es lo que fue después Europa. Einstein se tuvo que ir, pero con Einstein se fueron la flor y nata de los científicos, desde la Unión Soviética a Austria, pasando por Alemania, por todos aquellos países que habían formado parte del Imperio Austrohúngaro, Hungría también, que tenían premios Nobel. En realidad, cuando Einstein llegó a Estados Unidos en el 33, el modelo universitario del mundo era Alemania. Estaba Cambridge, estaba Oxford, pero realmente el modelo era Alemania y Estados Unidos tenía universidades que no se parecen nada a las actuales. Sin embargo, toda esa savia, toda esa conexión de nuevo saber,
cambió profundamente la universidad norteamericana. El Institute for Advanced Study lo crea una familia de New Jersey, a principios, en los años 20, lo quiere crear en Newark, que a la gente le suena porque es donde está uno de los principales aeropuertos de New Jersey, cuando se va a Nueva York, lo pasa a Princeton, quiere hacer en principio la familia quiere hacer un instituto de investigación de medicina, y con la llegada de Einstein, Oppenheimer y algunos Nash y algunos de los mejores científicos del mundo, se convierte en la referencia de instituto para matemáticos, para científicos, químicos, astrofísicos, ¿no? Entonces me da la impresión que ahí tenemos un hilo conductor muy importante. Y lo voy a conectar con dos cosas que sí que me interesan mucho. La primera, ¿qué hubiera sido de la Universidad Española a partir de 1939, pero a partir sobre todo de 1945, si hubiera desaparecido la dictadura de Franco, hubieran podido volver una buena parte de los científicos, humanistas, intelectuales, que no pudieron volver nunca a España del largo exilio? ¿Qué hubiera sido aquella universidad? No digo hasta el 39, porque está claro que la guerra civil la ganó Franco. Sí que digo a partir del 45. Y no digo al 39 porque a partir del 45 también cambió en muchísimos sitios de Europa. Esa es una gran pregunta que hemos hecho muchísimas veces, ¿no? Y que hemos hecho muchísimas veces en contexto europeo, porque le pasó a prácticamente todos los países. Y creo que Estados Unidos salió muy beneficiado, pero otros países latinoamericanos también. Mantecón se fue toda la vida a México. Por México pasaron la flor innata de la intelectualidad de los científicos españoles que ya no pudieron volver nunca más, ¿no? Hay que recordar que había un científico famoso llamado Negrín, que es el jefe del gobierno durante la Guerra Civil y que murió en el exilio. Los tres jefes de gobierno durante la Guerra Civil, Largo Caballero, Giral, otro famoso profesional e intelectual, y Negrín, murieron los tres en el exilio. Los dos presidentes de la República, Alcalá Zamora y Azaña, murieron en el exilio. Pero hay una parte muy positiva de todo esto, que es cómo hemos cambiado después de la muerte de Franco, cómo hemos cambiado en los últimos 40 años. La gente a veces no valora esto, la gente a veces empieza a decir España no es una democracia, España no. Y cuando estás fuera y viajas fuera te das cuenta de la capacidad intelectual, científica que emergió en España en las últimas décadas. Científicos que empezaron muy jóvenes y que ahora muchos de ellos están en edad prácticamente de jubilación. Y todo eso a través de una financiación escasa, a través de una universidad que tiene muchos vicios y defectos, pero que cambió profundamente todo eso. Creo que todo eso hay que valorarlo. Y para valorarlo tenemos que saber difundir mejor lo que nosotros hacemos en las universidades. Yo creo que hay una especie de desprecio al conocimiento por parte de muchos políticos, por parte de muchos periodistas, lo vemos muchísimo en la batalla política, la gente no quiere, ya no escucha, la gente solo le interesa escuchar lo que le regala buenas cosas a los oídos. Hemos perdido la capacidad de pensamiento analítico, que es sencillamente voy a escuchar a ver si la otra persona me convence a través de ese proceso que llamamos pensamiento analítico y dialéctica. Y hemos perdido también la capacidad de comunicar, o no nos hemos esforzado en hacer una buena comunicación. Creo que una buena comunicación pasa por tres cosas. La primera, por simplificar lo complejo. Nosotros normalmente, también los historiadores, nos metemos en grandes complejidades comparativas, historiográficas, del lenguaje. Tenemos que saber simplificar, por supuesto los científicos, la complejidad. Y se puede simplificar la complejidad sin perder el rigor, que es el eje fundamental de la primera cosa o conclusión a la que quería llegar, ¿no? La segunda, aquí nadie tiene que tomar partido hasta mancharse. Estas épocas pasaron afortunadamente, pero sí que tenemos que tomar un compromiso importante con la sociedad. Yo también me convencí hace muchísimo tiempo que en la Torre de Marfil se está muy bien, pero hacemos poco si estamos siempre en la Torre de Marfil, y que es mejor comprometerse de verdad, como nos pasa a algunos que creemos que el compromiso empieza ya con las enseñanzas medias,
Lo he visto también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cómo hay gente que va a los institutos a difundir matemáticas, física, química, como yo hago también con historia. No siempre es fácil, pero tenemos que hacerlo. Y ese compromiso viene también, lo he visto, lo vi con la crisis económica, lo vi con el descenso de la financiación en la universidad, cómo nos faltó compromiso a científicos, a personas que tenemos una proyección social para denunciar todo eso, ¿no? Entonces creo que la universidad no estamos solo para dar clases, para investigar, sino que tenemos que tener ese compromiso porque al fin y al cabo el privilegio que tenemos nosotros hay que devolverlo a la sociedad. Y desde ese punto de vista creo que la enseñanza pública y las universidades públicas, la gente no las ha puesto en valor, ¿no? Con bajas tasas académicas hemos salido un montón de gente en las últimas 4 décadas que estamos ocupando puestos en España, que salimos fuera, que divulgamos fuera, que damos clases fuera, y todo fue a través de los impuestos de los ciudadanos, todo ha sido a través de la financiación pública, y eso de alguna forma hay que revertirlo de nuevo a la sociedad. Y la tercera conclusión, vuelvo a Einstein y a todos aquellos científicos, ¿no? Aquel era un mundo de élites, está clarísimo. Aquel era un mundo en el que la enseñanza era solo de unos pocos o para unos pocos. Aquel era un mundo donde en España se promovía más la ignorancia que estimular la educación. Hemos cambiado mucho, pero hay que estar siempre alerta a esto. Lo estoy viendo en Estados Unidos, lo estoy viendo en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una reacción que empezó ya hace unos años, pero que se consolidó con Trump, de bloquear el conocimiento científico, de revisar textos, de introducir valores ultra reaccionarios y religiosos en las escuelas para que no se enseñe una mirada libre tanto al pasado como a la ciencia. Creo que tenemos que vigilar todo esto. Aquellas personas que nos antecedieron tenían un mundo muchísimo más elitista, vivieron en un mundo muchísimo más selecto, ahora vivimos en un mundo muchísimo más complejo, donde todos los ciudadanos votan, donde queremos la igualdad para todos los ciudadanos, donde ya la raza, el género, la clase ya no deberían importar para excluir a los demás que no pertenecen a una determinada clase, raza o género, a una determinada nación. Ese es el mundo de Einstein, aquel es el mundo de todo esto. Ya sabemos cómo acabó el desastre aquel, y lo que hay que hacer es cuidar la democracia, que es frágil, pero es la que nos permite todo esto, la que nos permite estar hoy aquí, la que nos permite seguir avanzando, la que nos permite que la ciencia sea para muchísima gente, la que nos permite que la tecnología no se emplee de nuevo al servicio de la muerte, como pasó en aquellos años fundamentales entre 1914 y 1945, es una democracia. ¿Por qué? Porque no hay democracia si no hay una sociedad civil fuerte. Y para que haya una sociedad civil fuerte, creo que los que tenemos micrófono para educar, los que tenemos micrófono para escribir, los que tenemos micrófono para investigar, tenemos que tener un compromiso con esta sociedad. Porque más allá de la libertad, de la democracia y de la sociedad civil democrática, solo hay barbarie, autoritarismo, políticas de conclusión, o sea, de exclusión. Tenemos hoy un buen ejemplo en la invasión de Putin. Tenemos un buen ejemplo respecto a Ucrania. Tenemos un buen ejemplo de cómo la historia se acelera y en 2 o 3 meses el mundo se vuelve, como dicen los ingleses, upside down, se vuelve al revés y las consecuencias no hay quien las pare. La única forma de cuidar todo eso es tener políticos responsables, por supuesto medios de comunicación responsables, por supuesto intelectuales responsables, una sociedad civil responsable. Ya sé que pido mucho, pero es que eso se educa. Y lo que estamos ofreciendo muchísimas veces en los últimos años no es educación, sino insulto, grito, desprecio por el conocimiento y desprecio por cualquier persona que no piense lo mismo que nosotros. Ha sido un placer estar con vosotros, con ustedes hoy allí, y un placer de nuevo porque, insisto, con Carmen, que ya sé que le queda poco de vida laboral en esa universidad. Y Carmen es también un buen ejemplo de cómo empezó su vida con unos cuantos becarios de investigación y cómo ha evolucionado
la ciencia, la administración, la gestión pública de un dinero que cada vez se ha vuelto más exigente para ser distribuido de forma ecuánime, pero también a través del mérito. Y eso creo que es una de las grandes conclusiones que también quiero traer aquí, y es la última. Necesitamos más mérito, menos amigos y menos clientes. Y para eso hay que estar siempre, siempre aprendiendo y estudiando. Para mí y para todos vosotros, el proceso de investigación y de escritura es un proceso continuo de aprendizaje. No dejamos de aprender nunca. Y espero que cuando nos jubilemos sigamos aprendiendo. Buenas tardes y muchísimas gracias y mucho éxito en las jornadas que habéis preparado. Julián, muchas gracias. No sé si me estás escuchando ya. Sí, vale. ¿Escucho? Como siempre es un placer, es que estaría horas escuchándote, ya sabes que te sigo, además, todo lo que compartes. Y la verdad es que se pasa el tiempo sin darnos cuenta porque siempre aprendes, lo cuentas todo de una manera tan fácil, tan sencilla, pero al mismo tiempo reflejando la realidad, que de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Carmen, gracias.